¿Por qué hay que irse? Una historia sonora que cambia el mundo. Carolina Blumenkrank y Verónica Ángel Flores son periodistas de la Línea Sur, de la provincia de Río Negro, y hace un año empezaron a trabajar en el podcast ¿Por qué hay que irse? Ellas nos cuentan de este trabajo que decimos nosotros, una historia sonora que cambia mundos, ¿no? Bueno, gracias Belu por invitarnos, siempre es re lindo, un placer hablar con vos y también con la audiencia del programa. El podcast que se llama ¿Por qué hay que irse? En definitiva ya tenía su nombre decidido de antemano, creo que ese concepto fue el que empezamos a trabajar cuando nos empezamos a reunir en un lugar que decíamos La Casita, pero que es el ECOS, que era un programa que ahora ya no existe más, que dependía de la CENAF de acá de la provincia de Río Negro, y ahí, Efra Rúa y Fran Muñoz empezaron a convocar a personas que quisieran sumarse para organizar la primera marcha del orgullo de la región, y bueno, justamente en esas conversaciones forman parte de la organización, empezamos a hablar de todas las personas que se habían ido de la localidad, que no estaban, identidades que se habían marchado para poder vivir libremente en otros lugares, porque estos pueblos pequeños de la región sur históricamente habían sido expulsores de esas identidades, ¿no? Las violencias estructurales están en todo un mundo estructurado de forma patriarcal, acá se notaban mucho más al ser un pueblo tan pequeño. Entonces, ahí empezó a surgir un poco la pregunta ¿por qué hay que irse? Como un significante, como una pregunta retórica que nos permitía pensar en el pasado del colectivo LGBT acá en el territorio y también un poco en el futuro, ¿no? Cómo nos plantamos frente a esa pregunta y decimos, bueno, no, yo de acá no me voy, sino quiero irme, digamos. Entonces, cuando surgió la convocatoria de Cambia la Historia para historias de violencias estructurales que además tengan este componente de periodismo constructivo que habla de cómo un grupo de personas despliega estrategias en los territorios para solucionarlo, nos pareció que esta historia era la indicada para contarse, porque además también es una historia protagonizada por jóvenes, por personas del colectivo LGBT muy jóvenes, y bueno, de las que nosotras también como hacedoras del podcast sentimos muchas veces, todas las veces, un montón de orgullo de poder documentar ese proceso y de poder haberlo trasvasado a un formato comunicativo como es la historia sonora. Sí, hay que seguir andando y hay que seguir llevando esto porque, bueno, como bien decías vos, nos hemos dado cuenta también, bueno, de las cosas que aprendimos. Está esta arista que es que una vez que la grupa emergió, principalmente la grupo y todo el trabajo que ha realizado, y también el podcast, bueno, ha cambiado un montón, si bien no sé si el mundo, no sé si la historia, pero sí han cambiado un montón de aspectos de esta sociedad. Y mira, te voy a contar esto. Hace un par de semanas atrás se celebró el primer matrimonio igualitario, y me emociona un poco decirlo, pero de acá de Guahuel Nilleo, ingeniero Jacobasi, así que si bien no se lo atribuyo al podcast ni a la grupa en particular, siento que estamos asistiendo a otro momento de esta comunidad que responde también de otra manera frente a nuestras identidades, nuestras sexualidades, nuestras afectividades, y creo que eso es lindo. Bueno, participaron integrantes de la grupa y también personas de la diversidad que por distintas razones han tenido que irse de sus lugares. También hicimos así como un contraste. De hecho, creo que el principal descubrimiento, yendo un poco a la pregunta que vos decías, es encontrar personas que han existieron siempre, pero que nunca pudieron ser libres quizás en sus pueblos. Entonces, rescatar un poco esas historias, hacer una comparación con lo que pasa en la actualidad y con la fuerza de estos pibis que quieren quedarse en su territorio y quieren trabajar y quieren visibilizar su lucha y que además muestran demasiado o mucho orgullo, ¿no? Por todo lo que hacen y por sus personas, para mí es como también encontrar, ¿no? Eso y contagiar. Yo creo que
también pensábamos como en su momento decir, bueno, nos gustaría con la grupa también en este recorrido hacer convocatorias pueblito por pueblito y que se sumen más personas y que quizás aquellos que no están, digamos, visibles o que tienen ganas de trabajar pero no se animan porque se sienten solos, solas, puedan sumarse o puedan adquirir, qué sé yo, estrategias o tomar algunos consejos que les puedan dar les chiques y empezar también como a motorizar en sus lugares. Así que pienso que fue muy importante, digamos, como visibilizar la grupa a nivel región y también la recepción que tuvo el podcast, porque hubo varias personas que a mí me escribieron por privado o que comentaron, digamos, en las publicaciones que les había gustado y les había impactado y les había emocionado. Y pienso en cuántas personas aún se están guardando eso dentro. Bueno, el primer episodio utilizamos como hilo conductor la historia de Ayla Efra Rúa, que bueno, es la historia de una joven travesti que transicionó acá, en este territorio, en Guahuel Nilleo, y que de alguna forma fue la primera que hizo esa pregunta, ¿por qué hay que irse? ¿No? Estaba charlando con Fran Muñoz, que también aparece en el primer episodio un poquito sobre el final, charlando. Fran le dice, bueno, quiero irme a la Marcha del Orgullo a Buenos Aires. Y Efra le dice, bueno, ¿por qué no hacemos una acá? Porque hay que irse. Entonces, bueno, ese hilo conductor nos llevó a que el primer episodio esté abocado principalmente a la infancia de Efra, a su trayectoria vital acá, y el episodio, bueno, sin spoilear igual para quienes no lo escucharon, termina con la organización de la primera marcha del orgullo de la región. Y ya el segundo episodio nos adentramos un poquito más en quiénes son las otras personas que formaron parte de la grupa. Como te decía antes, son jóvenes, pero hay distintas experiencias, ¿no? La experiencia de Alex, la experiencia de Abby. Bueno, imagino que tu audiencia ya les conoce porque en algún momento estuviste entrevistándoles, pero está Abby, hay dos Abby's, también Ara, bueno, obviamente Efri, Fran, después gente que estaba estudiando en otros lugares, pero igual así estaba apoyando la organización de la marcha. Y Bruno Francisco, que es una masculinidad trans que ahora vive allá en Furiloche, que él creció acá, pero transicionó, bueno, entre Córdoba, en unos viajes ahí entre Bariloche, Córdoba, y también su testimonio es muy importante porque él es una persona que puede contar ese contraste, ¿no?, entre vivir acá una infancia trans silenciada, por decir así, o con pocas herramientas para justamente salir de ese llamado closet, y también puede contar lo que es transicionar en otro lugar y después volver. Entonces, bueno, ese segundo episodio se adentra un poco más en el sentir de lo que la grupa fue también transformando a medida que se desarrollaba el proceso organizativo en cada uno de ellos. Bueno, hace algunos meses se contacta conmigo Javier Epulev, que él trabaja en el Poder Judicial de Río Negro, obviamente, y acá puntualmente en Casa de Justicia. Bueno, se contacta conmigo y nos invita, digamos, para participar en una capacitación de mediadoras y mediadores judiciales. Bueno, justamente Javier, al ser de acá y haber escuchado ya el podcast, tenía en mente poder incorporarlo como material para esta capacitación, él conformando el equipo de la DIMARC, que es la Dirección de Métodos Autocompositivos del Poder Judicial de Río Negro. Es un área que tiene como objetivo ampliar el acceso a la justicia a la mayor cantidad de usuarios y de usuarias que así lo requieran, pero es un espacio donde se trabajan casos a los que se puede llegar a un acuerdo prejudicial o extrajudicial. Son casos que no necesariamente tienen que caer en la justicia o de esta forma evitan que caigan en las decisiones de un juez o de una jueza. Se trata de generar un espacio en donde ambas partes dialogan de forma pacífica y se trata de encontrar un acuerdo
entre ambas partes lo más justo posible, obviamente, ¿no? Y para esos procesos de mediación hay una persona, un profesional que, se llama mediador o mediadora, y justamente el diseño del contenido de esta capacitación para mediadores y para mediadoras incluye en esta oportunidad contenido interseccional, digamos, para trabajar la cuestión interseccional. Entonces, además de trabajar cuestiones de género, se trabajaron otras como adultos mayores, discapacidad, un montón de otras interseccionalidades con las que nosotros como personas llegamos a una instancia así. Y imaginamos que no es para nadie grato llegar a una mediación, aunque sea extrajudicial. Llegamos con miedos, con temores, llegamos con toda nuestra historia a cuestas, ¿no? Llegamos con nuestras experiencias previas de cómo nos trataron las instituciones previamente, y además llegamos como con el nervio, con la ansiedad de tener que encontrarnos con una otra parte con la que estamos en desacuerdo. Y justamente como es un espacio al que llegamos con mucha vulnerabilidad, ellos están intentando capacitar a estos profesionales de la mediación en poder tener una mirada más amplia de las intersecciones con las que la gente llega, con las que todos podemos llegar a una instancia así. Y el podcast, porque hay que irse, fue un material que usaron para comprender un poco la dimensión más íntima y más subjetiva de cómo es formar parte del colectivo LGBT o transicionar en los pequeños pueblos de la Patagonia, que son semirurales, que están atravesados por una lógica, ¿no?, del gaucho, del campo, y obviamente una lógica patriarcal como en todas partes. Y después nos invitaron a una clase de 2 horas más o menos, en el que nosotras presentamos el armado del podcast, esto de por qué se llama Porque hay que irse, cómo empezamos a descubrir y cómo empezamos a ver a través de los testimonios de ellas cuáles son las estructuras más densas, más fuertes que hacen a las violencias cotidianas, y también cuáles han sido los condicionantes que han posibilitado la emergencia de este grupo de jóvenes que decidió organizarse y decidió plantarse, ¿no?, frente a esa expulsión histórica. Entonces entendíamos nosotras que había muchas más cosas fortalecidas en las instituciones, cosas negativas, digamos, cosas que aportaban a la violencia, y entendimos que esta presentación en una clase de mediación, aunque sea, podía servir para que, no se repitiera, ¿no?, para que los profesionales que reciben a personas del colectivo LGBT o de otros colectivos puedan ser más empáticos a la hora de trabajar con esos casos. Y obviamente la parte más importante fue una parte que condujo Vero, que fue donde Efri y Bruno pudieron contar sus trayectorias personales. Sí, obviamente quisimos incluirlos a Bruno, incluir a Efri, porque nos parecía sumamente importante, al margen de que sabíamos de que habían escuchado los podcasts, que pudieran verles, que pudieran escucharles y que pudieran empatizar sobre todo con sus historias, y que se den cuenta de todo lo que han tenido que atravesar y a las instituciones que han tenido que acudir, y en donde muchas veces han tenido malas experiencias. Finalizado ese momento, se abrió el espacio de preguntas también para quienes nos estaban viendo, y ahí también se dio como un momento muy, muy grato, porque creo que es donde uno realmente palpa, desinteresó, si sirvió, si no. Yo creo que ahí es donde se vio un poco más la humanidad, y en donde sí varias personas creo que pudieron empatizar y pudieron, digamos, agradecer o darle como una devolución amorosa, si se quiere, a las chicas.
comprometiéndose también, apareció la autocrítica de, bueno, estas cosas no las hacemos, está muy bueno que las hagamos, capacitarnos, poder conocerles, escucharles. Sí, creo que también una de las partes más destacadas, que fue un poco el discurso de Bruno, tuvo que ver con esto de, bueno, nosotros o nosotros no estamos migajeando nada, dijo en los términos de él, es simplemente el cumplimiento de la ley, y las personas como funcionarios públicos, funcionarias públicas, como profesionales que están ocupando lugares en instituciones, deben cumplir la ley, no por una cuestión azarosa, no porque yo tenga que ir y averiguar el número de teléfono de la jueza Piola, sino que debería ser así en todas y en cada una de las situaciones en donde yo debo, ejemplo, acudir a la justicia o acudir al hospital o acudir a una institución educativa. Todas esas personas tienen la obligación de estar no solo capacitadas en lo que significa la ley de identidad de género y otras leyes que nos protegen, sino también en lo que tiene que ver con erradicar las violencias simbólicas permanentes, ¿no? Entonces, me pareció una linda conclusión, y además dicha con todo el peso bueno, que venían cargando ellos de años, ¿no? De años de tener que luchar contra esa inequidad.